La Misión Bautista Salvos por Gracia de Jacaltenango presenta su sermón dominical en este día. Gracias por acompañarnos y esperamos que sea de bendición para su vida. Bendiciones para usted que nos escucha en este día. En esta oportunidad vamos a escuchar un sermón basado en el folleto de las enseñanzas del Dr. John Vernon McGee, un siervo de Dios que nació en el año 1904 y pasó a la presencia del Señor en el año 1988. El Dr. McGee llamó este sermón como la ofensa de la cruz, basado en el libro de los Gálatas, capítulo 5, específicamente en el versículo 11, y lo vamos a leer así. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Como le mencioné, el título de este sermón es La ofensa de la cruz. El símbolo del cristianismo es la cruz. Es la insignia de la iglesia. El broche de fraternidad para los creyentes en Cristo es la cruz. Es la etiqueta de identificación. Es el emblema por Cristo hoy. Es el pasaporte al mañana. Se identifica con la causa de Cristo como nada más en este día actual. De hecho, la cruz ha llegado a ser popular también en este mundo moderno. Por ejemplo, las organizaciones caritativas y las fraternidades la han adoptado para resaltar el valor de sus grupos, como se evidencia en los nombres de la Cruz Roja, la Cruz Azul, la Cruz Blanca, la Cruz de Victoria y la Cruz Maltesa. Hasta la iglesia de hoy usa la cruz como si no hubiera ningún oprobio asociado a ella. Muchos edificios de iglesias están construidos en la forma de una cruz. El contenido del Evangelio ya no está encerrado en el símbolo de la cruz. El mucho uso le ha quitado distinción. Ha sido abusada y hecho algo común. El significado de la cruz ha sido diluido al grado que no tiene sentido. Las iglesias que niegan la eficacia de la sangre son generalmente las que tienen las cruces más grandes. La cruz aparece en los lugares más extraños. A menudo se exhibe en habitaciones de hospedaje, en las casas mortuorias y en lugares como tal. El Dr. McGee relata así una anécdota. Él dice: después de un retiro para ministros cerca de Santa Mónica, en California, tras de nosotros fuimos al Boulevard Wilshire para comer algo. Al entrar en uno de los lugares familiares que hay en esa área, una mesera se nos acercó, cuenta el Dr. McGee. Ella llevaba alrededor del cuello la cruz más grande que yo hubiera visto. La cruz era negra contra su uniforme blanco, lo cual realzaba su tamaño. Esta cruz, la cual ella llevaba como adorno, era una manera obvia de llamar la atención. Cuando ella se acercó, le pregunté por qué llevaba una cruz tan grande. Su respuesta fue: ¿no le parece muy bonita? Yo contesté: ¿no sabe usted lo que significa esa cruz? Ella dijo: no lo sé. Entonces le pregunté: ¿sabía usted que hace 2000 años Jesucristo murió en una cruz por usted y por mí? ¿Cómo?, ella preguntó. Entonces le dije la historia de la salvación y cómo se le relaciona a la cruz. Su respuesta sencillamente fue: bueno, la vi en el centro de la ciudad y me gustó, así que la compré como adorno. Dijo que no significaba otra cosa para ella. Le di a la joven un tratado del Evangelio cuando nos fuimos y le urgí que la leyera antes de ponerse esa cruz de nuevo.
este pequeño incidente revela que la persona promedio no tiene una concepción clara del significado de la cruz. Ha llegado a ser un adorno y ya no es una ofensa. Ahora voy a hacer un comentario o voy a explicar algo que puede sonar un poco alarmante y espero que usted no se exalte por ello, pero lo que hay que decirlo, pues lo vamos a decir. Hay una información, como le dije, alarmante que nos gustaría comunicar a aquellos que le dan tanta importancia al símbolo de la cruz. De hecho, el Señor Jesús no fue crucificado en la cruz como lo tenemos diseñada hoy. 2 pedazos de madera colocados en forma transversal no es el cuadro bíblico de la cruz. Un pedazo de madera vertical y otro pedazo en posición transversal sobre la cual los brazos de Jesús fueron extendidos es la concepción del artista. De hecho, hay 3 concepciones de la forma de la cruz. Una que generalmente se le llama la cruz de San Andrés en la forma de una X. Otra es en la forma de la letra T. La tercera, con la cual estamos familiarizados, es como una daga. Ahora bien, ponga mucha atención en esto. La palabra griega que se traduce cruz es stauros, la cual solo quiere decir estaca. Era una estaca o un palo vertical. Pedro y los otros apóstoles llamaron a la cruz un árbol, un shulón. Hechos capítulo 5, versículo 30 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Ninguna de estas palabras puede formar una cruz. Vamos a expresarlo de otra manera. Sacamos la palabra cruz del latín crux, y cruz es la traducción de la palabra griega stauros. Ahora, una crux y una stauros no son lo mismo. Es como un palo y una muleta, no son la misma cosa. La iglesia primitiva nunca usó el símbolo de la cruz como la entendemos hoy. Ellos solo se referían a ella de una manera no clara e irresoluta. Hay otro hecho alarmante que necesita ser declarado. No hay ningún mérito en la cruz como un pedazo de madera. Cualquier pedazo de madera que sea similar sería de igual valor. La cruz, de hecho, puede ser una barrera si es objeto de superstición. Durante la Edad Media, la cruz llegó a ser un fetiche y reliquias de ese tipo de paganismo están en evidencia por todos lados. Durante el reino de Henry VIII o Henry VIII de Inglaterra, se estimaba que había 14 cargas de astillas removidas de las catedrales de Londres, todas supuestamente provenientes de la cruz original. Había suficiente madera para construir una casa de 5 habitaciones. Esto muestra el absurdo al que se dirige la mente humana cuando quita la mirada de la fe en Cristo. Aún hoy, la cruz es tratada por protestantes como un tipo de amuleto de la suerte. Es como la pata de conejo que se supone que tiene algún mérito particular porque es la pata izquierda trasera de un conejo atrapado en un cementerio después de la medianoche. Durante la fase oscura de la luna, por supuesto. De seguro esa pata no era de buena suerte para el conejo que la perdió. Hay un poco de risa en esto que el doctor Magui nos cuenta, pero hasta ese punto muchos han llevado esta imagen de la cruz. Y nuevamente nosotros recordamos el nombre de este sermón, la ofensa de la cruz. Hay valor en la cruz, pero el valor está en el que murió allí. La redención que Él forjó allí tiene valor. El poder está en la sangre que Él derramó. Pablo usó la cruz para reunir la obra de Cristo en la redención. Solo la persona de Cristo y el sacrificio infinito dan una vista completa de la cruz. Escuche a Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Y ya que la epístola a los Corintios trata con la muerte y la resurrección de Cristo, yo soy de la opinión, dice el doctor Magui, de que Pablo concluyó todo lo que está comprendido en el Evangelio por la palabra cruz. Véase en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en Gálatas 6:14 leemos: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí Pablo aparentemente se refiere a la obra redentora de Cristo. Esto es lo que el cristiano quiere decir hoy cuando canta en la cruz, ese precioso himno. ¿De qué manera es la cruz de Cristo una ofensa hoy? ¿Es la obra redentora de Cristo una ofensa? ¿Y en qué manera es verdad esto? Hay 3 maneras en las cuales la cruz de Cristo es una ofensa al hombre moderno, pero Pablo hizo referencia a solo una de ellas. Así que vamos a ir a la primera manera. El punto número 1 de este sermón es: la cruz es una ofensa estética. Esto quiere decir que la cruz ofende la buena crianza, el buen gusto y los sentimientos más finos. Es ofensiva a la cultura y al refinamiento. De hecho, la mención de sangre hace sentir enferma a algunas personas. Hablar de la muerte de Cristo y la sangre que Él derramó es crudo para cierto tipo de pensamiento. Ahora, permítame decir esto: su muerte fue un espectáculo terrible. No hay parecer en Él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos, dijo el profeta. Despreciado y desechado entre los hombres, escondimos de Él el rostro. Isaías capítulo 53, los versículos 2 y 3. Digo esto cuidadosamente. No siempre es una marca de dogma imaginar la cruz en todos sus detalles estremecedores y contar minuciosamente lo que tomó lugar en ella. Lo digo bondadosamente, pero lo digo. Puede ser simplemente la falta de buena crianza el no saber lo que es apropiado. De hecho, es la ignorancia del tema entero. Vamos a decirle algo en este sermón, para lo cual algunos de nosotros o muchas personas, inclusive en películas, nosotros podemos ver en detalles la supuesta o el supuesto sufrimiento de Cristo. Pero si usted se da cuenta, como lo vamos a ver, los evangelios que relatan la crucifixión del Señor Jesucristo no nos dan detalle de cada una de estas cosas. ¿Cómo fue que sus manos fueron extendidas? ¿Cómo fue que sus manos fueron clavadas? ¿O cómo fue traspasado? ¿O cómo fue que sangró? Hay una reserva total en las Escrituras de estos detalles para no satisfacer la mente morbosa de los curiosos. Y esto dice así, lo podemos decir de esta manera: hay una reverente reserva en todos los registros de Dios acerca de la crucifixión de Cristo. Ningún escritor de los evangelios nos da un recuento detallado de la crucifixión de Cristo, ni uno de ellos. ¿Se ha fijado usted en eso alguna vez? Todos ellos ponen un velo sobre esa cruz y lo hacen para no contarnos los detalles de cómo fue clavado en la cruz, de cómo sufrió o cómo murió en esa cruz. Escasamente ellos nos dan fragmentos de los hechos y no dan detalle alguno. Esto es demasiado atroz. Es como si el Espíritu Santo extendiera un velo sobre esa cruz y dijera: esto es demasiado horrible, ustedes no lo pueden mirar. No hay nada en la cruz para satisfacer a los curiosos. No hay nada que ver para usted ni para mí. Sí, usted. Ahora, lea los evangelios completamente. Allí no encontrará nada en detalle. Por lo tanto, existe tal cosa como una ofensa estética de la cruz para algunos. El doctor Thornbill, probablemente el mejor teólogo que el sur haya producido, decía a sus estudiantes en el seminario: jóvenes, prediquen la cruz, pero no magnifiquen la ofensa de la cruz. Ya es suficientemente malo como es. Y hoy,
Usted y yo necesitamos recordar eso. Quiero decir esto muy cuidadosamente, pero quiero decirlo de todos modos. La cruz fue una cosa terrible. No era la bonita cruz blanca que vemos en los techos de nuestras iglesias y en nuestras decoraciones de hoy. Lo importante no es la forma de la cruz, sino quién murió allí. Él fue desfigurado más que cualquier otro hombre, y después de la oscuridad, cuando la luz finalmente alumbró sobre esa cruz, Él no era sino una masa de carne humana temblando. Y creo que ni siquiera parecía un ser humano. Por la forma en que algunas personas imaginan la cruz hoy, no es de extrañar que los liberales se aparten en aversión de esta, y el hombre natural repelido por esta se refiere a esta como una religión de sacrificio. Pero entendamos una cosa, usted y yo no debemos ser ofendidos por la cruz de Cristo. Muchos años atrás, en la ciudad de Washington, en una de las iglesias principales allí, el pastor, quien había servido por muchos años, renunció y un joven fue llamado. Después de que el joven había predicado en su primer domingo, vino al frente una de esas damas adineradas. El doctor Ironside las llamaba acorazadas femeninas. Ella se acercó al joven predicador y le dijo: ahora, yo espero que usted no vaya a decir demasiado en cuanto a la sangre. El otro pastor hablaba de esto todo el tiempo y yo espero que usted no vaya a enfatizar mucho de la sangre. Él la miró y dijo: señora, yo no voy a enfatizar mucho de la sangre. Ella dijo: oh, me encanta oír que no lo va a hacer. Y entonces él dijo muy seriamente: es imposible enfatizar demasiado la sangre. El doctor G. Campbell Morgan dijo que cuando vino al país por primera vez, una dama fue a él y dijo: Dr. Morgan, la cruz es ofensiva para mí. No quiero oír a un predicador hablar de esta porque es fea y es desagradable y no me gusta oír este tipo de cosas. El doctor Morgan, en su manera característica, dijo: señora, yo estoy de acuerdo con usted. Es una ofensa, es algo feo, pero la única fealdad en esa cruz son sus pecados y mis pecados. Sí, es una ofensa estética allá en la cruz, pero Dios al mero principio puso una línea de demarcación que conducía a ella. Cuando los hijos de Adán y Eva trajeron sus sacrificios, Caín pagó a Dios con el fruto de la tierra. Es algo estético. En cambio, Abel ofreció un corderito sangriento. No era agradable a la vista, pero hablaba de una vez por todas que el alma que pecare morirá, según Ezequiel 18:4, y que venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Cristo no murió en una bonita cruz blanca, Él murió en un desagradable madero. Cícero, quien en los tiempos romanos escribió: la cruz habla de aquello que es tan vergonzoso, tan horrible, que no se debe mencionar en la sociedad educada. Piense en esto. La mismísima cosa de la que no se hablaba en la sociedad romana llegó a ser el tema mismo del Evangelio de Jesucristo y se predicó por todo el mundo romano. La cruz era tan infame como la horca lo es hoy en día. Cristo murió en lo que correspondía a nuestra silla eléctrica, o la silla eléctrica que se utilizaba en los Estados Unidos cuando una persona era condenada a la pena de muerte. Esta cosa terrible vino a ser el mismo centro de la predicación de la iglesia primitiva, porque de su cruz salió sanidad y justicia y salió la salvación para usted y para mí. Para usted si ha confiado en el sacrificio de Cristo Jesús. Esa cruz fea cuenta la historia más grande, canta la música más dulce, trae las mejores noticias y la verdad más gloriosa, y susurra el infinito amor de Dios a su corazón y al mío. Mire a los cielos esta noche y verá algo de la gloria de Dios. Mire a las grandes montañas que le rodean y verá algo de su grandeza. Mire una flor pequeña y frágil y le contará algo de Dios. Pero escuche bien, escuche.
Si usted quiere entender del amor de Dios, usted tendrá que mirar la cruz de Cristo. Oh, yo le digo, Pablo no quiso decir que la cruz era una ofensa estética. Y claro, esto nos lleva a nuestro segundo punto. La cruz es una ofensa intelectual. Hay otra manera en que la cruz pueda ser una ofensa. Puede ser una ofensa intelectual. Permítame repetir este versículo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Fue Samuel Butler que dijo: el carruaje de Jesucristo bloquea el camino. La cruz impide el progreso intelectual de la humanidad. Desde los días de Cristo hasta el presente, los hombres han estado diciendo prácticamente la misma cosa. Es triste, pero en estos tiempos, un hombre llegó al punto de decir que uno no puede estar en su sano juicio y creer que otro pueda morir por él en la cruz. Amados, la cruz se erige como la sabiduría de Dios. Las pirámides, por ejemplo, se destacan como monumentos a la habilidad en ingeniería del hombre. La Ilíada de Homero y los dramas de Shakespeare son un tributo al genio literario de la raza. El Partetón, construido allá sobre la Acrópolis por Fidias, es símbolo de la perfección arquitectónica que puede lograr el hombre. Por ejemplo, los dichos de Sócrates y los ensayos de Platón son una evidencia del logro intelectual de la humanidad. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, por lo que ellos podían poner en color y sacar de una piedra, son hechos permanentes del genio de la raza. Otro ejemplo, Beethoven y Bach nos han dado monumentos de melodía para hoy. Esta moderna era científica en la cual vivimos es un tributo al genio de la humanidad. Alguien ha dicho que la ciencia es el triunfo de la sagacidad del hombre sobre la estrategia de la naturaleza. El hombre ha acumulado sabiduría y la ha registrado y depositado, pero toda la sabiduría, toda la ciencia y toda la filosofía jamás pueden conducir a un alma perdida a Jesús. Piense en esto, piense muy bien. Con todo lo que el hombre ha acumulado y con todo lo que puede hacer, él no tiene manera de salvar a un pobre alma perdida. No hay otro medio, no hay alguien más. El hombre es salvo solamente por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, su Hijo. La cruz, entonces, ese palo feo allá en la colina del Gólgota, es un monumento a la sabiduría de Dios. Cuando el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. ¿Alguna vez ha notado usted dónde crucificaron a Cristo? La Escritura dice que lo crucificaron en Gólgota, el lugar de la calavera. Eso siempre ha sido muy simbólico para mí. Justo en la cumbre del intelecto del hombre, justo donde el hombre no puede seguir más adelante, Dios erigió una cruz. Esa cruz no es contraria a la sabiduría del hombre, pero es por encima de la sabiduría del hombre y la raza está en bancarrota. Usted puede hablar de la ofensa de la cruz todo lo que quiera, pero cuando usted ve lo que está pasando en este pobre mundo, cansado de guerra, manchado por el pecado y empapado de sangre, yo le digo que el hombre está en bancarrota. Pero la cruz revela las riquezas de Dios y la gracia de Dios a un pobre mundo perdido. Escúcheme, una relación correcta con Cristo y una actitud correcta hacia la cruz hacen toda la diferencia del mundo. Aunque la cruz de Cristo es una ofensa intelectual a algunos, eso no es lo que Pablo quiso decir para nada. Por lo cual esto nos lleva a nuestro tercero y último punto de este sermón. La cruz es una ofensa al orgullo del hombre. Ahora, muy brevemente quiero ver lo que quería decir Pablo cuando dijo que la cruz era una ofensa. Él quiso decir que es una ofensa al orgullo del hombre. Nótese que en Gálatas 5:11 leemos: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía?
En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si Pablo hubiera ido a la sinagoga y predicado algo así como: ahora, hermanos, yo era fariseo y seguía la religión judía, pero ahora tengo algo que me parece un poquito mejor. Está bien si ustedes quieren seguir el judaísmo y si quieren ser circuncidados y si quieren seguir el sistema mosaico, está bien. Esas cosas son maravillosas y se las recomiendo a ustedes. Sigan y practíquenlas. Pero quiero sugerir que añadan algo. A eso prueben a Jesús. Si él hubiera dicho esto, si Pablo hubiese dicho esto, él no se habría metido en problemas con los judíos. Y usted sabe, ese es el tipo de predicación que algunos dan hoy, solo un tipo de compromiso. Bien, sigan ustedes, pero acepten también a Jesús. Al contrario, Pablo fue a la sinagoga en su día y declaró que el judaísmo, los sacrificios y la circuncisión eran sin valor en traer al hombre a Dios. Solo Cristo puede traer un alma a Dios y no se necesita nada más. Dios no acepta otra cosa sino el sacrificio de Cristo y nada más prevalecerá. El hombre está declarado como en bancarrota ante Dios y está considerado muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. Y un muerto, ¿qué sabe hacer un muerto? Un muerto no hace nada. De la misma manera, así el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no viene como un cliente al mostrador con algo que ofrecer a Dios por tan grande salvación, sino viene como un mendigo a la puerta trasera del cielo a recibir algo por nada. Venimos con las manos vacías, sin embargo, recibimos todo. Esto hiere el orgullo del hombre, mata su vanidad, pone su gloria en el suelo. Si el hombre solo pudiera ofrecerle algo a Dios, eso enorgullecería la carne y fortalecería su ego. Esta es la verdadera ofensa de la cruz. La cruz de Cristo es una exhibición de la gracia de Dios. Sin mérito, Dios otorga su favor y concede su amor. La razón no está en el hombre, sino que Dios lo encuentra en todo en sí mismo. La cruz ofende a aquellos que tienen confianza en la carne, pero impide que pobres pecadores se gloríen, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que se gloría en la cruz de Cristo en Gálatas 6:14. Tertuliano dijo que la iglesia primitiva no era perseguida porque adoraba a Jesús, sino porque adoraba solamente a Jesús. Roma era amplia y liberal en su pensar y les ofrecía a estos adoradores de Jesús un nicho en el panteón donde podrían colocar una estatua de él. La iglesia primitiva habría preferido morir antes de poner a Jesús en un plano con las deidades paganas del Imperio Romano, porque él era para ellos Rey de reyes y Señor de señores y el único Salvador. El Evangelio es lo que hizo Dios para usted y para mí, y no es lo que nosotros podemos hacer para Dios. El Evangelio no es un modus operandi por el cual el hombre puede hacerse bueno. Es el método de Dios para hacer a los hombres buenos, pero Dios hace la obra. Él no le está pidiendo que se haga bueno para ser salvo. Dios quiere salvarle como pecador para hacerle bueno, eso sí. Si usted es salvo, usted debe ser la mejor persona en su vecindario, pero esta sería obra de Dios. Dios quiere hacerle justo para que incluso Él pueda aceptarle y para que sea imposible que alguien presentara cargos contra sus elegidos. Y esto es lo que se conoce como su obra de gracia. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Dios no está tratando de conseguir que gente se una a la iglesia para que sea salva. De igual manera, Dios no está pidiéndole a la gente que lea la Biblia, ore o dé para merecer su salvación. Él dice que no tenemos mérito y si recibimos su salvación por fe, entonces leeremos la Biblia, oraremos y daremos. Dios no está tratando de conseguir que usted sea bautizado para su salvación, pero si usted es salvo, se bautizará. Y vamos a terminar este sermón con una anécdota tan hermosa. Hace muchos años, una madre trajo a su bebé a una casa de huérfanos en el estado de Texas y pidió que cuidaran de la niña. La cara y las manos de la madre tenían horribles cicatrices de una quemadura. Y ella le surgió a los oficiales del hogar que no le dijeran a la niña.
cuando la criatura creciera, claro. La madre les aseguró que no vendría a ver a la niña, entonces les dijo la historia de cómo fue quemada. Pasó tiempo y el corazón de madre de esta dama anhelaba ver a la niña, que entonces tenía 5 o 6 años. Un día ella no podía resistir más y fue al orfanatorio y pidió permiso para ver a su hija. Este fue otorgado inmediatamente y se arregló una entrevista. La muchachita entró con miedo y temblor y la madre le extendió las manos a ella, manos que estaban horriblemente cicatrizadas. La cara de la madre, que era deforme, estaba llena de anhelos de ver a su hija. Cuando la niña vio a su madre, ella gritó, se volvió y salió corriendo de la sala. La madre se quebrantó y sollozó. Entonces, la matrona llevó a la muchacha a su cuarto y le contó la historia cuando ella era una bebé en su cuna. La casa se prendió en fuego y como su madre había entrado en su cuarto que estaba en llamas, la envolvió en una cobija para que no se quemara y al hacerlo, ella misma fue horriblemente quemada y tuvo que pasar largas semanas y hasta meses en el hospital. Cuando la muchachita oyó que su madre había sido tan horriblemente cicatrizada por ella, volvió a la sala donde su madre sollozaba, le quitó esas manos mal formadas de la cara de su madre y las cubrió con besos. Ella hizo lo mismo con la cara de su madre y le agradeció desde su pequeño corazón de niña por lo que había hecho por ella. Amigo mío, la cruz puede ser ofensiva para usted, pero Él llevó toda la ofensa por usted y por mí para que pudiéramos pararnos ante Dios sin culpa y sin mancha ni arruga. Seguramente debemos ser capaces de cantar con agradecimiento, finalizando con las estrofas de este precioso himno. Gloria a Dios, porque su gracia en nosotros abundó, y su fiel misericordia en nosotros se mostró. En la cruz de Cristo me glorío, a través de los golpes del tiempo, toda la luz de la historia sagrada se reúne alrededor de su cabeza sublime. En esta ofensiva cruz, Cristo Jesús pagó el precio del pecado de nosotros. El mensaje de la Biblia para usted es que confíe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Esa también es nuestro deseo, ese es nuestro deseo, que pueda confiar en el sacrificio de Cristo y comprenda por qué murió en la cruz. Dios le bendiga. Gracias por sintonizarnos, esperamos que pueda escucharnos el próximo domingo. Si desea comunicarse con nosotros, no dude en hacerlo llamando a los teléfonos 4940-6791 y 4008-0815. Puede también escribirnos al correo electrónico mbsalvosporgracia@gmail.com. Dios le bendiga. Este programa fue presentado gracias al patrocinio de la Iglesia Bautista del Calvario de Alameda, California, y de hermanos que apoyan este ministerio.